Bien, buenas noches. Entonces vamos a empezar la clase. Lo que nos corresponde estudiar ahora es el justnaturalismo a partir de la época medieval. Vamos a tratar de hacer la clase y terminar esta parte para la próxima semana comenzar a estudiar lo que corresponde al positivismo jurídico. Bien, solamente para recordarles que el justnaturalismo es una corriente filosófica, una corriente del pensamiento jurídico muy importante. Es una posición dualista del derecho porque postula la existencia de un derecho anterior y superior al derecho positivo. Esa es quizás la principal característica del justnaturalismo. Hay muchas corrientes, muchas vertientes del justnaturalismo. El justnaturalismo que considera que el origen del derecho natural es Dios, por un lado. Por otro lado, el justnaturalismo que considera que el derecho natural viene de la razón, de una razón universal. Y hay otra posición del justnaturalismo que señala que el justnaturalismo nace el derecho natural de la razón del hombre o de la naturaleza del hombre. En la clase pasada nosotros terminamos con ver el justnaturalismo en el mundo antiguo, en Roma. Entonces ahora, como les decía hace un momento, vamos a estudiar el justnaturalismo en la época medieval. ¿Cuál es la principal característica de esta etapa del justnaturalismo? Es la de sostener que la ley natural, el derecho natural, proviene de Dios. Durante la Edad Media, todos los cristianos tuvieron un mismo concepto del universo. Este concepto del universo estaba expuesto para los cristianos de esta época, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y sobre todo con las enseñanzas de los padres de la Iglesia. Básicamente, en esta época de la patrística, el principal representante fue San Agustín y luego posteriormente Tomás de Aquino. Entonces, en la Edad Media, la filosofía jurídica estuvo dominada por la Iglesia y sus doctrinas. Por encima de la filosofía estaba la teología. Los filósofos cristianos hacían filosofía para demostrar la validez de las doctrinas cristianas, y la filosofía se hacía en función de estas ideas. Entonces, por encima de la filosofía estuvo la teología. Las principales influencias de los filósofos medievales estuvo impregnada por la filosofía de Aristóteles, la filosofía estoica y también en el campo del derecho por el derecho romano. Entonces, esa es la influencia que se tiene en la Edad Media. El derecho natural fue aislado en esta época de su íntima conexión con el universo físico y trasplantando a la esfera espiritual. Se convirtió al derecho en un derecho divino manifestado por la revelación. Es decir, la revelación manifestaba este derecho divino, este derecho natural. Entonces, el derecho natural deja de pensarse en una justicia, como se decía a través de Anaximandro, en una justicia cosmológica, y pasó a ser un derecho natural fundamentalmente espiritual, un derecho natural divino,
un derecho natural que se manifestaba con la revelación. La Iglesia suponía que las reglas del derecho natural eran anteriores a la organización del Estado. Esta es una idea muy importante, porque siempre se ha pensado que los derechos del hombre son anteriores y superiores al Estado. Eso creían los, eso creían los, eh, los padres de la Iglesia. O sea, ellos creían que el derecho era anterior y superior al Estado. Se creía que estas reglas del derecho natural ostentaban el carácter de verdaderas normas jurídicas. Verdaderas normas jurídicas. Bien, entonces, esas son las principales características que se tiene en el medioevo. Se habla también en esta época del derecho natural, de un derecho natural absoluto y de un derecho natural relativo. El derecho natural absoluto significaba el derecho ideal que hubiera seguido imperando en la tierra, si no se hubiera viciado por el pecado original. Con arreglo al derecho natural absoluto, todos los hombres eran iguales y poseían todas las cosas en común. No había gobierno del hombre sobre el hombre, ni dominio de los amos sobre los esclavos. Los hombres convivían en comunidades libres bajo el imperio del amor cristiano. Y luego se habla de un derecho natural relativo. Este derecho natural relativo era un sistema de principios jurídicos adaptados a la naturaleza humana y modificada por la caída, es decir, por el pecado original. Entonces se habla de dos derechos, el derecho absoluto antes del pecado original, en este caso de Adán y Eva, y otro derecho natural, un derecho natural relativo que se da después del pecado original. Ahora vamos a ver, esas son las principales quizás características que se tiene en la época medieval. Entonces, ahora vamos a estudiar a dos autores de los más importantes de esta época, que son San Agustín y Tomás de Aquino. San Agustín es un filósofo muy importante. Su doctrina desempeña un papel importante en los postulados del derecho natural absoluto que habíamos visto. No hay que olvidar que el derecho natural absoluto es aquel derecho que se da antes del pecado original. El gobierno, el derecho, la propiedad, toda la civilización son producto del pecado, decía San Agustín. La Iglesia, como guardián de la ley eterna de Dios, puede interferir cuando lo juzgue oportuno en esas instituciones hijas del pecado. Tiene una soberanía incondicionada sobre el Estado. En la época medieval, la Iglesia Católica jugaba un papel importante con los reinos y principados que se daban en ese momento. La justificación de esta posición reside únicamente en la necesidad de mantener la paz sobre la tierra. En la Edad Media, en esta época, en la época de San Agustín, la Iglesia Católica tuvo un rol
importante, por ejemplo, para el reconocimiento de los reyes, que fundamentalmente eran reyes cristianos. Entonces, lo que hace la Iglesia es defender esta posición. La Iglesia ejecuta lo que ésta pide y lo que se pretende es mantener el orden entre los hombres aplicando la ley terrena. San Agustín creía que existía una ley eterna, la ley de Dios, y también la ley temporalis, la ley creada por los hombres. El derecho positivo, el derecho creado por el Estado, debe tratar de llenar las demandas de la ley eterna. Es decir, las leyes dictadas por el Estado tienen que ser en concordancia siempre con las leyes, con esta ley eterna, con esta ley divina. Una ley que no seguía lo que decía la ley divina, la ley eterna, no era ley. Entonces, si existían disposiciones contrarias a la ley de Dios, a esta ley divina, esas normas no tienen vigencia y no deben ser obedecidas. Pero a pesar de los esfuerzos, de sus esfuerzos por realizar los postulados de la ley eterna, la ley terrena, que es una transacción con la realidad, no logrará nunca la perfección de aquella. Es decir, siempre las leyes creadas por el Estado van a ser imperfectas, como imperfecto es el hombre. El hombre es un ser imperfecto. Lo que hace el hombre, lo que crea el hombre, siempre va a tener imperfecciones. Las leyes dictadas por el Estado, que es una creación de los hombres, siempre va a tener este problema de no llenar estos vacíos, estos defectos en función de lo que señala la ley divina. Eso es lo que nos dice San Agustín con respecto al derecho natural. Entonces, para San Agustín, redondeando la idea, juega un papel importante este derecho absoluto del que hablamos, un derecho absoluto que es anterior al pecado original y que las leyes de los hombres tienen que tener concordancia con la ley eterna, la ley de Dios. En San Agustín existen dos leyes, la ley eterna y la ley temporal o temporalis. Entonces, esta ley temporal o temporalis es una ley creada por los hombres y lo que tiene que hacer siempre el legislador es dictar las normas para regular la conducta de los hombres en función de esta ley, a imagen de esta ley, porque de no ser así, esta ley no tendría vigencia, esta ley no deberían ser obedecidas. Esa es la principal idea de San Agustín. Ahora nos corresponde estudiar o ver lo que señala Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, a diferencia de San Agustín fue un filósofo que siguió las ideas platónicas. Por eso es que en San Agustín se ve claramente que hay dos tipos de leyes en función de estas dos mundos del que hablaba San Agustín. Platón hablaba del mundo de las ideas y del mundo perecedero. En San Agustín, la ley eterna, la ley de Dios, está en este mundo, estaría en este mundo de las ideas, y la ley temporalis estaría en este mundo
en este mundo perecedero, en este mundo terrenal. Platón decía que las ideas o las cosas que hay acá, la idea de hombre, la idea de silla, tienen que ser o participan de esta idea que pertenece a este mundo de las ideas. Hay un paralelo ahí, ¿no? Entonces, la ley eterna pertenece a este mundo de las ideas y la ley temporalis pertenecería a este mundo terrenal, mundo perecedero. Entonces, a diferencia de Tomás de Aquino, las opiniones que tiene Tomás de Aquino ya lo va a hacer en función no de Platón, sino en función de Aristóteles. Tomás de Aquino era un filósofo aristotélico, sigue las ideas de Aristóteles. Entonces, las ideas sobre cuestiones jurídicas y políticas que tiene este filósofo muestran especialmente la influencia de este pensador antiguo, de Aristóteles. Lo que pretende hacer Tomás de Aquino es adaptar las ideas aristotélicas a las doctrinas del Evangelio, a las doctrinas de los padres de la Iglesia e integrarlo en un importante sistema de pensamiento. Esa es la pretensión que tiene en cuanto a su filosofía. Hacer de las ideas aristotélicas ideas que guarden concordancia a las ideas del Evangelio, a las doctrinas del Evangelio y también a los padres de la Iglesia. A diferencia de San Agustín, que postula dos leyes, dos tipos de derechos, la ley eterna y la ley temporal, Tomás de Aquino señala que existen 4 leyes: la ley eterna, la ley natural, la ley divina y la ley humana. La ley eterna es la divina sabiduría que dirige todos los movimientos y acciones del universo en su integridad. Solo Dios conoce esta ley eterna. Ningún ser humano puede conocer la ley eterna tal como es. Es una ley creada por Dios y conocida solo por Dios. Esa es la ley eterna. El ser humano no puede conocer esta ley. Conoce un reflejo incompleto de esta ley. Y ahí aparece la segunda categoría de ley, según Tomás de Aquino, la ley natural. La ley natural, como ya les dije, es un reflejo incompleto e imperfecto de los dictados de la razón divina, pero permite al hombre conocer por lo menos algunos principios de la ley eterna, gracias a la razón que Dios le ha dotado. Dios ha dado al hombre razón, el libre albedrío. Esta razón que Dios le ha dado al hombre permite conocer una parte de esta ley eterna, que vendría a ser la ley natural. O sea, el hombre conoce con su razón un conjunto de leyes, pero este conocimiento de estas leyes son imperfectas, o sea, la razón
hace que conozca la ley eterna, el hombre, pero de manera imperfecta, porque solamente conoce la ley perfecta Dios. Y hemos dicho que la ley eterna solamente la conoce Dios. El hombre, con su razón, conoce esta ley eterna de manera imperfecta. Crea un sistema normativo con su razón y esta ley creada con su razón vendría a ser la ley natural, porque es un reflejo imperfecto de esta ley eterna. La ley natural es la única concepción que tienen los hombres de las intenciones de Dios. Es decir, que con la ley natural se puede conocer, el hombre puede conocer cuáles son las tareas que le ha dado a la humanidad Dios. Dios les da a los hombres la posibilidad de distinguir entre el bien y el mal. Le da lo que les decía hace un momento, el libre albedrío. Y por esta razón debe ser la guía y medida inmutable e invariable de la ley humana. El precepto básico del derecho natural es que se debe hacer el bien y evitarse el mal. Luego tenemos la ley divina. O sea, ya hemos visto la ley eterna y la ley natural. Y ahora corresponde señalar cómo es que entendía Tomás de Aquino a la ley divina. La ley divina es la ley revelada por Dios por medio de las Sagradas Escrituras, es decir, por medio de la Biblia. Es decir, estas leyes divinas están recogidas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Estas son las direcciones más particulares dadas por Dios acerca de cómo deben conducirse los hombres. Es muy importante esta distinción entre ley eterna, ley natural y ley divina. La ley divina está en las Sagradas Escrituras, está en la Biblia, según Tomás de Aquino. Y estas leyes que las vamos a encontrar en la Biblia nos permiten a los hombres acercarse a Dios en cuanto a la forma en cómo se deben conducir para llegar a conocer a Dios. Esta ley divina es importante porque lo tenemos, como les decía, en la Biblia. Y finalmente, para Tomás de Aquino, existe una ley humana. La ley humana, dice Tomás, que es una ordenación de la razón para el bien común, promulgada por quien tiene el cuidado de la comunidad. ¿Quién tiene el cuidado de la comunidad? El soberano, el rey, ahora modernamente, el Estado. El Estado es quien tiene el cuidado de la comunidad. La ley humana es una ordenación de la razón para el bien común. Qué importante es esta definición que nos está dando Tomás de Aquino sobre la ley humana. La ley humana es así un acto volitivo del poder del Estado, del poder del soberano. Pero para ser ley tiene que ser conforme a la razón. Si contradice algún principio fundamental de justicia, no será ley, sino una perversión de la ley, señala
Tomás de Aquino. Juega un papel importante este asunto porque para Tomás de Aquino, una ley es la ordenación de la razón, una orden racional para alcanzar el bien de todos, lo que se llama el bien común, el bien de la comunidad. Y esta ley siempre tiene que guardar concordancia con el principio fundamental de justicia. Si es contrario a la justicia, esta ley es una perversión de la ley. Entonces, la razón va a estar presente siempre en el hombre. El hombre con su razón va a conocer de manera imperfecta la ley eterna. El hombre, como hemos dicho, no puede conocer la ley eterna. Solamente Dios la conoce. Esta creación imperfecta de la ley eterna, este sistema que crea con su razón el hombre, viene a ser la ley natural. La ley divina la encontramos en las Sagradas Escrituras. Son las revelaciones que da Dios al hombre. La ley humana es una creación también de la razón y se tiene que dar en función de el principio fundamental de justicia, de alcanzar la justicia, porque sin la justicia no se podría alcanzar el bien común. Entonces, esas son las ideas de Tomás de Aquino y estas son la clasificación que da de las leyes que él considera que existen. La ley eterna, la ley natural, la ley divina y la ley humana. Pero como siempre, ustedes pueden darse cuenta de que la posición en síntesis es una posición justnaturalista porque el derecho siempre tiene estos dos componentes, un derecho natural creado por Dios y un derecho humano creado por los hombres, un derecho positivo creado por el Estado. Bien, entonces eso es con respecto a la Edad Media. Luego tenemos el justnaturalismo en la época moderna. En la época moderna se considera que la ley natural se concebía como eterna y provenía de la razón humana y no de Dios. Ahí viene la variación con la posición de los filósofos medievales, fundamentalmente. Y también con los filósofos antiguos, porque los filósofos antiguos, o sea, la sociedad griega, en términos generales, creían que existía una ley natural creada por los dioses. Después sí hay algunos matices con respecto, sobre todo a los estoicos, que consideran que hay un derecho natural creado por la razón universal. Pero la idea en el mundo antiguo, en la época medieval, es que este derecho natural es de origen divino. Es de origen, o se origina en Dios o en los dioses. En la época moderna ya cambia esta posición de los filósofos y se sigue creyendo en la existencia de un derecho natural, pero este derecho natural ya no es de origen divino, sino de origen racional. Entonces, en la época moderna, en el mundo moderno, significaba el fin de la hegemonía eclesiástica, el fin de la hegemonía de la Iglesia. El Renacimiento proclamó
los fueros de la razón independiente, es decir, no armonizada con una fe religiosa. Se creía que la razón era, o sea, con la razón se podría crear, hacer la ciencia, hacer filosofía, y también se consideraba que con la razón se podía conocer un derecho anterior al Estado. Esta situación de ruptura de este derecho natural proveniente de Dios y postular la existencia de un derecho natural proveniente de la razón humana produjo graves consecuencias. Cuando desaparece la unidad espiritual de la cristiandad, si se quería buscar un fundamento al derecho que fuese común a todos los estados, ese fundamento debía ser independiente de toda convicción religiosa. Ya aparecen los estados laicos, los estados que no creían, por ejemplo, en el Papa, que no creían en que el origen de su reinado era un origen divino, de Dios. Aparece ya un estado laico, un estado contrario a estas ideas. En este ambiente aparece un autor, ahí en la diapositiva tenemos a dos representantes, a Hugo Grocio y a Pufendorf. En esta parte solamente vamos a estudiar lo que dice Hugo Grocio. ¿Cuál es el pensamiento de este jurista? Hugo Grocio jugó un papel crucial en la elaboración de un nuevo derecho natural, de un derecho natural creado por la razón. Este autor, Grocio, escribió una célebre obra de Iuri Belli ad Pacis, el derecho de la guerra y la paz, a principios del siglo XVII. En esta obra lanza la idea de que existe realmente un derecho natural. O sea, postula Grocio a la existencia de una ley natural, pero ya no de origen divino, sino que el único fundamento de este derecho natural era la razón humana, la razón del hombre. Esta razón en el pensamiento de Grocio es independiente de toda fe religiosa. El derecho natural para Grocio es tan inmutable que no puede ser cambiado ni siquiera por Dios. Y aunque tampoco existiese Dios. O sea, si Dios existe o no existe es un problema secundario. Esta ley natural creada por la razón humana es inmutable, independientemente de la existencia de Dios o de no la existencia de Dios. Entonces, si existiese Dios, no podría cambiar, dice Grocio, esta ley natural, este derecho natural. Grocio ve en el derecho un conjunto de principios y reglas concretas deducibles por la razón y por la experiencia de los usos normales en los pueblos civilizados y superiores al derecho positivo. Este autor inicia la tendencia del derecho natural racionalista que continúa y desarrolla diversos juristas en su siglo, es decir, en el siglo XVII y en el siguiente, en el siglo XVIII. O sea, la influencia de Grocio fue fundamental en los juristas de su época, de su siglo, y también jugó un papel importante en el siglo XVIII.
Otra línea de inspiración justnaturalista es la de los derechos naturales del hombre frente al Estado. Siempre se ha creído y se cree que existen derechos naturales superiores y anteriores al Estado. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, son quizás los derechos más importantes que tienen todos los hombres. Y este derecho siempre se ha creído que es anterior y superior al Estado. Lo único que hace el Estado es el reconocimiento de estos derechos. El derecho a la libertad, el derecho a la vida, los derechos que son inherentes al hombre. Entonces, esta idea de los derechos naturales frente al Estado representa el contrapeso histórico al principio del poder absoluto del Estado que caracteriza al mundo moderno. El hombre tiene unos derechos naturales inalienables, es decir, que no pueden ser transferidos permanentemente a ningún gobernante. O sea, la principal característica de los derechos del hombre es que no puede enajenar, que no lo puede transferir al Estado. Son independientes al Estado y no son negociables los derechos fundamentales del hombre. El gran problema político es conciliar la libertad natural del hombre con la necesidad de la vida de un Estado. El Estado va a poner límites a la libertad a través del derecho positivo. La libertad siempre tiene que tener, o sea, las libertades de los hombres terminan donde empiezan las libertades de otros hombres. Si la libertad del hombre, que es anterior al Estado, no es regulado, se generaría un caos social. La sociedad sería caótica, anárquica, si es que todos hacen lo que les venga en gana. Entonces, este es un problema muy delicado que tiene el Estado, porque tiene que conciliar este derecho natural del hombre con las necesidades que tiene un Estado. No hay que olvidar que el Estado es la sociedad políticamente organizada, que está asentado en un determinado territorio y que su finalidad principal es el bien común. Entonces, esta libertad del hombre tiene que ser conciliada con la pretensión que tiene el Estado. El Estado tiene la pretensión de alcanzar el bien común. De alcanzar el bien común, es decir, alcanzar a satisfacer mínimamente las necesidades de todos los hombres, sin limitar en extremo esta libertad. El hombre va a seguir siendo libre, pero siempre dentro de los parámetros que establece el Estado para alcanzar este bien común. Aquí aparece un filósofo importante que ustedes habrán escuchado, que es Rousseau, autor del famoso Contrato Social. Rousseau responde diciendo que es el contrato social el que va a posibilitar que exista un Estado, una sociedad políticamente organizada y que regule estas libertades naturales que tiene el hombre sin mellar en lo absoluto esta libertad. ¿Qué dice Rousseau? Dice Rousseau textualmente que en el contrato social vamos a encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado.
y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca, sin embargo, más que a sí mismo y siga tan libre como antes. O sea, el hombre va a seguir siendo libre como antes, pero este hombre va a ser libre con los parámetros que va a establecer este contrato social. O sea, es voluntario el contrato social porque es necesario que la sociedad sea una sociedad ordenada para alcanzar el bien común, porque si no, entraríamos a la ley del más fuerte, a la ley de la selva, y estaríamos viviendo en permanente conflicto. La idea es que este hombre alcance una vida plena con las mismas libertades que antes. Pero no hay que olvidar que estas libertades de antes van a tener estos parámetros que le va a dar el derecho creado por el Estado. Entonces, este es el problema que hay entre los derechos naturales del hombre frente al Estado. Y sobre todo regular, no se olviden que tuvimos un seminario en donde Hart, un positivista, señalaba que si es que existiera un derecho natural, este es el derecho a la libertad. Entonces, conciliar la libertad de los hombres con las finalidades que tiene el Estado es complicado. Y se han ensayado teorías. Entonces, una de ellas es la de Rousseau. El hombre es bueno por naturaleza y el Estado lo corrompe, o la sociedad lo corrompe. En el contrato social, Rousseau postula que este contrato es un contrato con la finalidad de preservarse a sí mismo, de preservar a la persona y los bienes que tiene este hombre. La idea es que su libertad siga siendo una libertad plena, pero ahora ya dentro del marco de un contrato social, en donde el Estado juega un papel importante para alcanzar el bien común, es decir, para alcanzar el bienestar de todos. Bien, entonces esa es la idea que se tiene del derecho natural en la época moderna, sobre todo con este autor que hemos visto, Hugo Grocio. Luego tenemos una etapa, sobre todo en el siglo XIX, una etapa en donde el justnaturalismo tiene un ocaso muy fuerte. Se pretende, aparece la idea de que no existe un derecho natural. Se postula, es la tesis que se discute muy fuertemente en el siglo XIX, es postular que solamente existe el derecho positivo, el derecho creado por el Estado, el derecho creado por los hombres, y el derecho natural quedaría de lado porque el derecho natural es un derecho que no se lo puede conocer, que no se lo puede medir, que es una cuestión metafísica. Y se postula en este momento, siguiendo a la filosofía positivista de Augusto Comte, de que solamente se puede estudiar y solamente es científico lo que se puede medir, lo que se puede observar y explicar. El derecho natural no se puede observar ni explicar porque simplemente no existe. En esta época, en la filosofía del siglo XIX, aparecen algunas tesis que pulverizan la idea de que el hombre es el centro del universo.
Se pensaba, todavía en la época medieval, de que la Tierra era el centro del universo y que el hombre era el centro de este universo, como el ser más importante de la Tierra. Pero en este siglo se sostiene ya la tesis de que el centro del universo no es la Tierra, sino el Sol. Y por tanto, la Tierra es uno de los tantos planetas que giran alrededor del Sol, y el hombre ya no va a jugar un papel importante, ya no sería el ser más importante de este universo, sería uno más. Luego aparecen algunas ideas también que van a poner su estocada a la idea de este hombre de origen divino, de origen eh, que el hombre es una creación de Dios, con las ideas de Darwin. Darwin sostiene de que el hombre es producto de la evolución de las especies. De alguna manera el origen del hombre estaría en los monos, y ya no sería una creación divina, una creación de Dios. Ahí es otra estocada al hombre. Dice, no, el hombre no es una creación de Dios, no es a imagen y semejanza de Dios, sino es propio de la evolución de las especies. Bueno, eso ahora se ha estudiado mucho más en el siglo XX, en el siglo XXI, pero esa es la idea, la tesis que se sostiene en el siglo XIX. Luego aparece otro, otro pensador desde el psicoanálisis, desde la psicología, que le va a dar otra estocada al hombre como centro del universo. Va a señalar que el hombre hace las cosas por la libido, es decir, por el instinto sexual. O sea, le degrada al hombre a ser instintivo. Y todo lo que hacemos es en función de eso. Eso es lo que dice el psicoanálisis con Sigmund Freud. Esa es otra estocada al hombre. Luego aparece el marxismo aparece también, y señala que este orden que tenemos, esta creación, es producto de los burgueses, de las clases que tienen dinero, de la clase dominante, y que el motor de la historia fundamentalmente es esta lucha de clases. O sea, que hay una permanente lucha entre los que detentan el poder y los que son dominados, entre la clase burguesa y el proletariado. Eso es lo que dice Marx. O sea, estamos en una constante lucha en la sociedad. Por eso Marx postula alcanzar una sociedad comunista, pasando por un estadio socialista donde necesariamente tiene que haber una dictadura del proletariado para alcanzar luego el comunismo, en donde prácticamente ya no existiría el derecho. En filosofía, hace un momento les decía de Augusto Comte. Augusto Comte señalaba que el hombre había pasado por 3 periodos o 3 estadios. El primer estadio es el estadio teológico o místico, en donde las explicaciones a los problemas que tenía el hombre eran fundamentalmente explicaciones de tipo teológico, de origen divino o místico. Se creía que las cosas se daban porque era voluntad de Dios o de los dioses, un rayo, un terremoto, el nacimiento de un niño, etcétera, etcétera. Entonces, eso es el tema de en esta época, ¿no? Ahora, luego, Augusto Comte señala que la humanidad pasa por otro periodo, que es el periodo metafísico, en donde las explicaciones que se da son explicaciones con la razón. Aparece la filosofía como un medio de
explicar los problemas o sea, los problemas que tiene el hombre y los problemas del origen del mundo, del universo, a través de la razón. Y aparece un periodo metafísico que, según Augusto Comte, terminaría con la aparición de él. Él señala que en el siglo XIX el hombre ya vive un periodo positivista, positivo, en el sentido de que el hombre va a explicar el origen del universo y los problemas del hombre con ayuda de la ciencia, con la observación de los fenómenos, con la explicación de los fenómenos, con la ciencia. Para Augusto Comte, la sociología estaría por encima de la filosofía. Entonces, en este ambiente aparecen también pensadores como John Austin en Inglaterra, un creador de la jurisprudencia analítica, un positivista, un hombre que considera que el único derecho que existe y que se pueda explicar y medir es el derecho creado por el Estado, y que es el único derecho que se puede estudiar y que no existe un derecho natural. John Austin señalaba que la ley es un mandato creado por el soberano. Entonces, ese es el ambiente que se vive en el siglo XIX, que va a ser importante, en el siglo XX, Entonces, las principales características la principal característica del derecho natural del siglo XVIII y siglo XIX, con todo este ambiente que les he explicado de manera breve, es que la ley natural proviene de Dios. Se sigue creyendo, se vuelve la idea de la creencia de que viene de Dios, pero la principal característica es que este derecho natural ya no es eterno ni tampoco inmutable. Se va matizando este derecho natural. El derecho natural va a ser un derecho natural producto de la divinidad. O sea, es producto de la divinidad, pero la principal característica es que ya no es eterno, ya no es inmutable, ya no es universal, ya no es necesario. Entonces, en esta época hay dos autores, Vico y Stammler, que es un filósofo alemán este último. Entonces, veamos ahora el justnaturalismo en esta época, en la época contemporánea, en el siglo XX. ¿Cómo es que se da? Tenemos en la diapositiva a autores como Del Vecchio, Radbruch, ahí está mal escrito, hay una falla ortográfica, y también John Finnis, que son unos considerados justnaturalistas o dentro de esta corriente neo-justnaturalista que aparece en el siglo XX. Entonces, en el siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, hay un resurgimiento del derecho natural, sobre todo las críticas que se hacen a este derecho que manejaban los nazis, un derecho positivo exclusivamente y que se tenía que obedecer. Habían leyes absurdas, leyes como de que la raza aria era superior sobre las otras razas, etcétera, etcétera, y la persecución a los judíos, etcétera, etcétera. Es un periodo de oscuridad, quizás llevando a un extremo las ideas del positivismo jurídico, de que la ley
debe ser obedecida independientemente de cuestiones de carácter moral o de valoraciones de carácter moral. Entonces, en esta época, los predecesores de esta filosofía que aparece después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos a Stabler, decía un filósofo alemán, y este autor señalaba que, por ejemplo, la idea de justicia era una idea puramente formal y que esta idea de justicia no tenía ningún contenido permanentemente válido. Era una cuestión de forma. Stabler era también un neokantiano. Lo significativo de las ideas, de las doctrinas contemporáneas, es la búsqueda de esta justicia material, es decir, con contenidos concretos. O sea, la idea es que la justicia sea una justicia real y que no quede en la forma, sino que esta justicia se realice plenamente en la sociedad. Por eso se dice que la idea en la época contemporánea es la búsqueda de la justicia material, es decir, de una justicia que tenga contenidos concretos. Los modernos defensores del derecho natural no piensan que este es un sistema detallado de normas, sino más bien de un conjunto de principios generales y flexibles. Es decir, estos neo-justnaturalistas postulan que si bien es cierto existe un derecho creado por el Estado, sin embargo existe un derecho natural que tiene como principal característica que es flexible. Por eso se dice que ya no es eterno ni inmutable, como se señalaba en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Entonces, ya se habla de la existencia no solamente de normas creadas por el Estado, de un derecho positivo, sino que el derecho en general tiene un aspecto no positivo. Y por eso se habla de que existen principios generales y que no son universales ni necesarios, ni eternos, ni inmutables, sino que son principios generales nacidos de las valoraciones que tienen las sociedades y que su principal característica de estos principios es su flexibilidad. La idea también que tienen ellos es que tampoco se sostiene que el derecho natural está por encima del derecho positivo, sino que tanto el derecho natural como el derecho positivo son sistemas que conviven, que perviven con la finalidad de solucionar los problemas que tienen los hombres. Yo siempre señalo, para explicar algunos temas, para entender estos temas, de que en los procesos judiciales, en los procesos que llegan a las cortes, a los tribunales, son procesos de dos tipos, los procesos fáciles y los procesos difíciles, que habla también la doctrina moderna. En los procesos fáciles se entiende de que existen reglas preestablecidas que nos van a dar soluciones a los problemas que se presentan en los tribunales. Es decir, el juez o los jueces van a encontrar una respuesta en estas reglas, en estas normas. Y que es un gran porcentaje, quizás el 90-95% de los casos que llegan a los tribunales en donde tiene que resolverse un conflicto de interés o una incertidumbre jurídica, lo vamos a encontrar una respuesta en el derecho positivo creado por el Estado. Pero hay un número significativo, pequeño pero muy significativo y trascendente para la vida
en sociedad, que son los llamados casos difíciles. Casos en donde se considera que el derecho positivo es insuficiente. Muchas veces por defecto de la propia ley, por defecto de la norma, por tener antinomias, por tener contradicciones, por tener defectos. Eso se llama en la teoría del derecho las lagunas jurídicas. Entonces, en estos casos difíciles, el juzgador, los tribunales, los jueces van a tener que enfrentar estos problemas con... Bien, les decía, he tenido un pequeño corte con el Zoom, no sé si me escuchan. Sí, Bueno, voy a continuar doctor, entonces. Bien, me voy a continuar se le escucha. para terminar la clase. Eh, estábamos viendo el tema de que, y les decía que existe ahora casos difíciles, casos que llegan a los tribunales en donde las leyes, las reglas, son insuficientes, porque hay alguna contradicción, alguna antinomia, o porque hay ausencia de norma. Simplemente no, el legislador no ha previsto la situación para regularla. Entonces, en estos casos es donde los jueces van a tener que resolver integrando el derecho, es decir, creando un derecho para responder, para solucionar el caso concreto. Entonces, esta tarea es una tarea delicada y ahí ya se habla de la existencia de estos principios o valores y que van a resolver, se habla ahora de la ponderación, se van a ponderar principios, porque a veces hay colección incluso de principios, y donde en cada caso concreto se va a preferir un principio por otro, si es que estos principios están en colisión, o se va a resolver problemas en función de los principios. Entonces, es importante esta cuestión para entender de cómo se está pensando este nuevo derecho natural. El derecho natural va a estar o se va a reflejar en estos principios, en estos valores que conforman el derecho, que es el propio derecho. No hay que olvidar a Ronald Dworkin. Ronald Dworkin señala que el derecho es un sistema de normas y principios. Lo que está diciendo, y por eso, aunque a veces no lo consideran así a Ronald Dworkin, se considera que Ronald Dworkin es de alguna manera justnaturalista, porque postula la convivencia, la pervivencia de estos dos derechos, tanto el derecho positivo como el derecho natural. Pero este derecho natural, él lo llama principios, principios que se deducen del propio sistema o que están fuera del sistema y que es tarea del juzgador encontrar para poder resolver el problema, es decir, integrar el derecho. Hay dos sistemas, ustedes seguramente lo han estudiado en el curso, en otros cursos, sobre todo en el curso de introducción. A veces se habla cuando se estudian las lagunas de dos sistemas, de cómo enfrentar a estas lagunas. Un sistema llamado de autointegración de las normas, en el sentido de que se van a deducir estos principios a partir de todo el sistema. Esa es la autointegración. Luego está la heterointegración, en donde el juzgador tiene que salirse del sistema porque
los principios que se encuentran de las normas son insuficientes y vamos a tener que salirnos del sistema, de nuestro sistema jurídico, para encontrar estos principios en otros sistemas. Eh, Puede ser el sistema del common law, el sistema teocrático del derecho, el derecho islámico, o de cualquier otro sistema parecido al nuestro, pero que recoge algunos, o que hay algunos principios que no lo tenemos acá en nuestro sistema jurídico. Entonces, en esta época, este derecho natural solo es un punto de referencia que ha de tener en cuenta no solamente el juzgador, sino el legislador, para dictar las normas. En este caso, el legislador siempre no solamente va a tener en cuenta los problemas que se suscitan en la sociedad, sino va a tener en cuenta en estos valores y estos principios, este derecho, entre comillas, natural, para dictar un derecho positivo acorde o conforme a estos principios. Ese es en cuanto al legislador, pero el juzgador, como les decía, va a tener una tarea mucho más delicada, porque el juzgador se va a enfrentar a problemas concretos, a casos que tienen que resolverse y que es necesario hacerlo, porque si no, el propio juzgador entraría incluso a cometer delitos si es que devuelve el caso diciendo no te resuelve el problema porque no hay norma. Eso no puede decir un juez. El juez tiene que resolver el problema. No obstante, existan lagunas en el sistema, vacíos, contradicciones, antinomias. ¿Y cómo lo va a resolver? Lo va a resolver aplicando los principios del derecho. Y estos principios del derecho... Bien, he tenido otro problema con el Zoom. Vamos a tratar de terminar esta clase. Bien, entonces, ya para ir terminando, la fundamentación filosófica de estas posiciones, o sea, del neo-justnaturalismo o del nuevo derecho natural, deriva de la doctrina de Husserl. Husserl es un filósofo creador de la fenomenología, de la filosofía fenomenológica, muy importante a inicio del siglo XX. Husserl, por ejemplo, influenció mucho en Carlos Fernández Cesareo para elaborar su teoría tridimensional del derecho. Entonces, Husserl intentó superar los límites que Kant trazó al conocimiento racional. No hay que olvidar que Kant escribió una obra, Crítica de la razón pura, en donde señaló que la razón tiene límites. La razón no puede tratar problemas como la libertad o la existencia de Dios, porque va a encontrar contradicciones. Por ejemplo, en el tema de Dios se puede demostrar racionalmente la existencia de Dios, o se puede demostrar racionalmente también que Dios no existe. Eso es inadmisible en la filosofía de Kant, sobre todo en esta parte de su nociología, de su teoría del conocimiento. Entonces, él señala que la razón tiene límites. Entonces, Husserl pretende superar estos límites que señala Kant a la razón. Luego aparece la ontología de Hartmann, la filosofía de los valores de Max Scheler y el existencialismo de Heidegger han sido utilizados para defender este nuevo neo-justnaturalismo. Es dudoso si el nuevo justnaturalismo ha logrado superar las viejas objeciones que se hicieron a sus predecesores. ¿Cuáles son las objeciones que se ha hecho al derecho natural o a esta posición justnaturalista? Es que no han podido explicar cuál es el vínculo que hay entre estos dos derechos, cómo se relaciona. Esa es la principal objeción que se la hace. ¿Cómo es que se relaciona este derecho natural con este derecho positivo?
Entonces, aún dejando aparte los problemas de fundamentación filosófica, los principios en que intenta apoyarse o son de una vaguedad que no resuelven los problemas ya resueltos, o se traza, o se trata de cristalizaciones, de opiniones y corrientes ideológicas muy respetables, sin duda, pero a las que es difícil dar una fundamentación con una validez general. Entonces, para terminar, no es extraño que otros juristas busquen la solución por el camino de reconocer un derecho natural, relativo o histórico, lo que supone que en cada época exista un conjunto de valores socialmente reconocidos al que debe ajustarse el derecho. Entonces se dan cuenta que el movimiento justnaturalista termina por reconocer que este derecho natural ya no tiene origen divino y que tampoco tiene origen en los dioses, que tampoco es universal y necesario, que tampoco es eterno, que tampoco es inmutable. Lo que tenemos es un derecho natural que es el reflejo de una serie de valores que cada sociedad y cada época tiene. Estos valores o principios son los que van a dar las luces a problemas que no puede solucionar el derecho positivo creado por el Estado, que no pueden solucionar los legisladores, porque los legisladores siempre van a dictar normas incompletas, normas incluso contradictorias entre sí, y que los jueces van a jugar un papel importante para resolver estos problemas aplicando este conjunto de valores que se ajustan al derecho de cada momento histórico. Entonces, por eso es que ahora, cuando se pregunta qué es el derecho, ya no se responde diciendo que el derecho es un conjunto solamente de normas, sino que el derecho también está conformado por principios. Estos principios, para muchos, no vendría a ser derecho natural, pero para los neo-justnaturalistas es el derecho natural que siempre ha existido, que no tiene un origen divino, que no tiene un origen tampoco en la razón humana, sino que tiene un origen social fundamentalmente. Es la propia sociedad la que va generando sus propios valores. Estos valores que la sociedad las crea son valores que van a ser respetados por esta sociedad. Y por eso es que cuando las reglas o normas dictadas por el Estado, el juez va a tener que recurrir a ellas, a estos valores, a estos principios, para solucionar los problemas. Y ya vamos a ver en la siguiente clase que el positivismo también se dice que esta concepción sería una forma de positivismo. Un positivismo incluyente, un positivismo que acepta que el derecho tiene una relación con la moral, con valores. Se dan cuenta cómo se matiza una posición justnaturalista, que era extrema, a esta posición justnaturalista en donde se sostiene que a la par del derecho positivo existen estos principios. Se habla por eso de un neo-justnaturalismo, pero dentro del pensamiento jurídico se sostiene que esta es una posición positivista, de un positivismo incluyente, porque se señala de que el derecho también tiene una relación con la moral, tiene una relación con los valores,
y que en la solución de conflictos se tiene que aplicar estos valores cuando las normas resulten insuficientes. Bien, entonces con eso daríamos por concluida la clase.